y vamos a empezar con nuestro repaso para que podamos hacer el ejercicio igual que lo hicimos ayer. Bueno, ok. Si alguien quiere entrar, me avisa. Se supone... Bueno, ya Ari, les das entrada al que me falte porque si no luego me distraigo y bonita la hacemos. Ok, bueno, entonces, energía es justamente eso que necesitamos a esta hora, ¿no? Y es, en pocas palabras, energía es la capacidad de realizar un trabajo. Se obtiene de diferentes formas, por reacciones térmicas, ¿no? Las celdas solares, térmicas, eléctricas o lumínicas, ¿de acuerdo? Esta energía tiene diferentes formas. Una de ellas es la energía cinética, la energía de movimiento. Y cuando yo tengo mucha energía de movimiento, lo que tengo es calor. Entonces, calor es la energía térmica. La energía térmica que se transmite de un cuerpo a otro. Yo para medir, para no decir que hace mucho calor o hace mucho frío, utilizo escalas de medición. Y entonces lo que uso o lo que voy a medir es la temperatura. La temperatura es el promedio de energía cinética de un cuerpo. Es qué tanto calor o qué tan poco calor tiene, pero asignado a una unidad de medición, que pueden ser los grados Fahrenheit, los grados Kelvin y en nuestro país pues son los grados Celsius. ¿De acuerdo? Ok. Después, ¿cómo voy a medir esa energía? La energía, bueno, la energía la puedo medir de muchas formas. Ya quedamos que es por medio de escalas térmicas o podemos medirla por la cantidad o la forma en la cual se va a conducir. Y entonces la conductividad térmica es una medida de qué tan intensamente se transmite el calor. En los metales es muy alta esta conductividad térmica, en las cerámicas es realmente bajo y en los polímeros es casi neutro. Sin embargo, también tienen sus cambios. Esta transmisión térmica, esta conductividad térmica se va a regir por la segunda ley de la termodinámica, la cual nos dice que dos cuerpos que recién entran en contacto tienden a equilibrar sus energías. Uno con mucho calor, que es el agua, ¿de acuerdo? Lo pongo en contacto con el frío, con el hielo, y entonces me van a dar una temperatura intermedia, ¿de acuerdo? Yo cuando saco un hielito del congelador, lo meto en el vaso con agua y el hielito se derrite porque gana energía. Como el cuerpo con el que entra en contacto tiene mucha energía, él gana energía. Y el líquido que tiene mucha energía, al entrar en contacto con baja energía, pues baja también su energía. Y lo que tenemos es agua tibia, ¿de acuerdo? O bueno, ni tan caliente ni tan fría, sino un equilibrio. Y esa es la segunda ley de la termodinámica en cortas y reducidas palabras. Ahora, ¿cuál es la conductividad térmica? Pues la capacidad de conducir electrones de un cuerpo al otro. Si yo le pongo alto voltaje, este electrón que está en va a correr porque tiene mucha energía. Ya puede ser a uno o a otro lado, ¿no? Pero si yo le doy mucha energía, lleva el chisme por todos lados. Si le doy baja energía, pues va electrón por electrón, ¿de acuerdo? Es muy baja su capacidad de conducir. Ok. Cambio del coeficiente de expansión térmico lineal o CETL por sus siglas, CETL o CELT, dependiendo de la traducción que usemos.
es qué tanto voy a cambiar mi longitud en función de que me modifiquen, es decir, me eleven 1 grado Celsius la temperatura. Si me elevan 1 grado Celsius, lo que voy a hacer es que me voy a hacer más grande porque los átomos necesitan más oportunidad para estar vibrando, ¿de acuerdo? Si yo tengo poca energía, pues lo que hago es que casi no me muevo. Pero si yo tengo mucha energía, lo que busco es utilizarla. Y entonces, en lugar de vibrar despacito, empieza a vibrar muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, ese espacio de vibrar poquito, cada uno de nosotros 2 atomitos, a tener que vibrar más, vean, primero casi ni nos movemos, pero de pronto tenemos más energía y tenemos que vibrar más. Entonces, ese cambio de volumen es el coeficiente de expansión térmico lineal. ¿Y por qué le interesa a los dentistas? Porque las personas comen y mezclan temperaturas. Pueden estarse comiendo un pozole, ¿se acuerdan que lo dijimos? Y al siguiente, terminándose ese bocado del pozole caliente, se toman un trago de agua de horchata que está helada. Entonces, lo que necesitamos es que se muevan al mismo tiempo nuestro diente y nuestra restauración, para que no tengamos fractura de uno o de otro. Cuando este coeficiente de expansión térmico lineal no es parecido, tenemos 2 opciones de fenómenos que pueden participar, que es la microfiltración, que es la entrada de sustancias en una interfaz muy pequeñita del órgano dentario, del diente, y la restauración, este espacio que hay entre ellos dos, ¿de acuerdo? Y entonces, como es tan chiquito, pues se llama microfiltración. Ay, perdón. O podemos tener percolación, que es la entrada y salida. Y aquí yo les pongo una chancla vieja porque entra, sale, el pobre pie entra y sale y lo que sentimos es aire, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido un zapato que aunque nos encantaba muchísimo se puso guango y entonces sentimos como entra y sale cada que damos el paso y sentimos el aire que tiene percolación entre nuestro pie y nuestro zapatito. Ok. Densidad es la cantidad de material por unidad de volumen. Si yo tengo muchos átomos en un material, en un mismo volumen, pues va a tener mucha densidad, va a ser muy pesado, ¿de acuerdo? Si yo tengo poquitos átomos en un volumen, pues va a estar muy ligero. Aquí en el capuchino habíamos quedado que la leche es más densa, tiene más átomos en contenidos. Después sigue el café que tiene menos y al final viene la espuma que tiene muy poquitos átomos, ¿no? También quedamos que es así como la densidad poblacional. En unas ciudades hay muchísima cantidad de personas por metro cuadrado y en otras hay muy poquitas, si acaso una persona por metro cuadrado. La densidad poblacional es muy baja. En cambio, en la Ciudad de México, pues la densidad poblacional es altísima, ¿no? Entonces es muy pesada, ¿va? Ok. Después vamos a entrar con los estados de la materia, que son líquido, sólido y gaseoso. El líquido son átomos que están parcialmente separados, que poseen la forma del recipiente que los contiene. Su temperatura es una temperatura intermedia y los átomos tienen vibración, ¿de acuerdo? En el gaseoso, los gases están súper separados porque tienen muchísima energía y necesitan vibrar impresionante, ¿de acuerdo? Yo no conozco a alguien que vea la olla express con el chifloncito ese saliéndole el vaporcito y que vaya y ponga la mano arriba del vapor, porque nos vamos a quemar porque sabemos que tienen mucha energía, ¿de acuerdo? También va a poseer la forma del recipiente que lo contenga. Y finalmente, el sólido. En el sólido los átomos están completamente pegaditos uno con otro.
casi ni se mueven, vibran súper poquito, ¿de acuerdo? Entonces, estos sí tienen forma propia y tienen muy, muy bajita energía. Si vamos a hablar de sólidos, debemos entender o recordar que tenemos dos tipos de sólidos, los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. Los sólidos cristalinos son aquellos que se van a acomodar sus átomos de forma completamente organizada, siguiendo un patrón repetitivo. Cada unidad de repetición se llama celda unitaria. Y esta celda unitaria, cuando se juntan muchas y se acomodan, nos van a formar una red tridimensional o una red cristalina. Estas celdas unitarias las podemos asimilar con un ladrillo. Un ladrillo solito es una celda unitaria. Muchos ladrillos acomodados siempre en la misma posición, uno a la mitad del otro, me van a formar una pared y la pared sería una red cristalina, ¿de acuerdo? Este señor Bravais, es un físico que se puso a investigar cómo era que se acomodaban los átomos de todos los sólidos que él encontró. Y ahí descubrió que hay 14 tipos de celdas o redes de Bravais. Estas redes de Bravais las acomodó en 7 grupos, siendo los cúbicos, los tetragonales, los hexagonales, ortorrómbicos, monoclínicos, triclínicos y romboedral. Los más importantes o los que más frecuentemente se utilizan en la odontología son los cúbicos y el hexagonal. Entonces, todos los sólidos cristalinos se acomodan súper organizaditos, siempre en la misma posición. Esta, por ejemplo, sería una cúbica centrada en la cara, o quizá pudiera ser centrada en el cuerpo, ¿de acuerdo? El ejemplo más claro de un sólido cristalino, pues es el cloruro de sodio, la sal, ¿de acuerdo? Pero por el otro lado, tenemos a los otros sólidos, que son los amorfos. Y si estos se acomodan perfectamente bien, los sólidos amorfos se acomodan como se les pega su regalada gana. Un ejemplo de ellos es el azúcar. Dos cuerpos que son sólidos, pero uno es perfectamente bien estructurado y el otro se acomoda como Dios le da a entender. Estos sólidos amorfos, aunque se acomodan como se les pega su regalada gana, también tienen cierto orden. Yo puedo tener hecho una locura mi escritorio, pero aún y cuando todo el mundo me puede venir a decir, es que tu escritorio está completamente desordenado, y yo lo reconozco si lo está. Si viene alguien y me dice, oye Karen, necesitamos el certificado de tu curso de marzo del 2017, yo voy a mi pila de papeles y le hago levanto, saco y ahí está. Efectivamente, está en esa pila y está más o menos en ese espacio que yo buscaba. Dentro de mi desorden tengo un orden, ¿de acuerdo? Entonces, el día que venga su mamá y les diga que su cuarto está súper pulcro, le dicen es que es un sólido cristalino. Y si está hecho un desastre, como el mío lo estaba cuando yo estudiaba, entonces le dicen es que es un sólido amorfo. Y dentro de mi desorden tengo cierto orden, ¿de acuerdo? Y ese cierto orden en los sólidos amorfos hace que se acomoden de forma lineal, como si fueran espaguetis, de forma ramificada, como si fueran justamente ramas de árboles, que no vas a encontrar una igual a otra, pero todas tienen bracitos que salen a partir de una línea principal, o pueden ser reticulados, en donde forman redes que no son exactamente perfectas, ¿de acuerdo? No es como la pared hecha de ladrillos, es como una red de pescadores. De pronto se les hace un agujerote y medio lo cierran,
El chiste es que por ahí no se salga lo que van a pescar, ¿no? No les importa que uno quede más grande y el otro más chico. Así a los polímeros, a los sólidos amorfos. Entonces, ¿quiénes son sólidos amorfos? Los polímeros. ¿Quiénes son sólidos cristalinos? Los metálicos y los cerámicos. Ok. Entonces, ya vimos lo que es energía, ya vimos lo que son estados de la materia, ya describimos los sólidos, amorfos y cristalinos, y ahora vamos rápidamente a recordar cuáles son los líquidos y los fenómenos de adhesión. Y entonces, empezamos por reología. Reología es la ciencia que se encarga del movimiento del fluir y la deformación de los materiales. Todos los materiales fluyen, unos más rápido, otros más lento. Los líquidos es muy fácil ver cómo fluyen fácilmente. Los gases es fácilmente que podemos observar cómo fluyen, pero también los sólidos van a fluir, no tan rápido, pero sí lo van a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tan rápido pueden fluir o no? Bueno, eso es en función del tixotropismo que presenten. El tixotropismo es la capacidad de un material de volverse más fluido al yo agregarle una fuerza. Si yo tengo mi botella de crema y no fluye fácilmente, ¿qué es lo que hago para que fluya? Le doy unos golpecitos. Esto es aplicarle energía y con esa energía se vuelve fluido y entonces sale fácilmente, ¿de acuerdo? En la pasta de dientes, si yo volteo mi botecito, mi tubito no sale. Necesito aplastarlo, agregarle energía para que entonces salga por el orificio y entonces le pueda poner pasta a mi diente y llevarlo a la boca. Cuando lo llevo a la boca, si lo coloco en los dientes tampoco se va a dispersar solito. Necesito aplicarle energía en forma de movimientos para que fluya y entonces sí me ayude a pulir todos mis dientes, ¿de acuerdo? Eso es el tixotropismo. Y lo habíamos visto con el ejemplo de la crema en las enchiladas y la pintura. Les voy a contar que ahora en vacaciones le dije a mi papá, yo voy a arreglar ese baño. Y resané todos los hoyitos que había y dije, soy muy buena porque con el yeso lo hago en la clase y aquí me quedó perfecto, ¿no? Y después, a la hora de pintar, me dice, oye, Karen, pero hay que agitar la pintura antes de, y luego, no te preocupes, padre, es mi ejemplo de tixotropismo en la clase. Se pegó una carcajada que, bueno, ya para qué les cuento. Pero ya... Una pregunta. Por favor, perdón. ¿Qué es No, tixotropismo? Tixotropismo, por favor. de un material de fluir al aplicarle una carga. Ok, gracias. ¿Quién más tenía por ahí duda? Era lo mismo. Ah, ok. Gracias. Bueno, entonces, tixotropismo es la capacidad de fluir más fácilmente o de hacerse más fluido al aplicarle una carga. Ahora, ¿qué es lo contrario? Pues es viscosidad. Un material es sumamente viscoso cuando yo digo que se opone a fluir. Una gomita de estos panditas es súper viscosa. No va a fluir a menos de que yo la deje en el sol, bajo el rayo del sol, como más de 2 horas, ¿no? Y entonces como que el pandito se desbarata. Pero realmente tiene una alta viscosidad. ¿Ya escuchan ahora sí? No. En el video, bueno, pero se han de acordar de cuando le dice, Viscosos, pero sabrosos. y son
viscosos pero sabrosos, ¿de acuerdo? Y entonces ya, entonces, no todo es viscoso pero sabroso, pero pero bueno, en este caso es para que se acuerden. Y aquí tenemos resinas, una que es muy fluida, una que es regularmente fluida y otra que es completamente viscosa, que yo la saco del tubito y vean cómo minutos después sigue manteniendo la forma de ese tubito. En cambio, esta ya se empezó a desbaratar y esta ya está despanzurrada completamente. Para que salgan del tubito, yo tuve que aplicar energía y por tixotropismo salió, pero en cuanto cesa esa energía, el material vuelve a ser completamente viscoso. Hay algunas de viscosidad media que van a expandirse y otras que son ligeras. Y entonces estas no tienen cero viscosidad, son súper fluidas. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a ver la propiedad que tienen los líquidos. Los líquidos tienen la propiedad... ya decía yo que la doctora Yoshi. Los líquidos tienen la propiedad de la tensión superficial. Esta propiedad es de que todos los átomos quieren mantenerse unidos porque a nadie le gusta ser el átomo de afuera. Así como a las tortillas, que la primer tortilla nadie la quiere porque es la más fría, pues así a los átomos, nadie quiere ser el de la orilla porque entonces va a tener frío. Todos quieren ser los del centro. Y entonces, todos los átomos tienen una energía que los une hacia el centro. Al unirlos y ser líquidos, se puede modificar su forma. Y la forma que nos van a dar es una forma esférica. La forma de menor energía en el universo es la esfera, ¿de acuerdo? Entonces, todos los átomos van a mantenerse unidos. Y tan es así que el mosquito, el camaleón, el dragón de Comodoro, creo es, pueden caminar perfectamente bien sobre el agua sin hundirse, porque su peso no es tan fuerte o está distribuido en sus patitas que tienen mucha superficie, lo cual no genera que se rompan la unión de las moléculas, aunque es una unión débil, no la logran romper. Y esto es porque se mantienen unidas por tensión superficial. El mismo concepto igualito es para los sólidos, solo que aquí se llama energía superficial. Y aquí, como ellos no se pueden mover, lo que hacen es jalar al átomo que llegan a colocar encima de él, que generalmente es líquido, lo jalan para poder cubrirse y ya no ser el último átomo, sino tener una capa de átomos encima. Esto es muy fácil si ustedes lo ven en una mesa. Tienen una mesa de vidrio, ¿de acuerdo? Que está, que en esta parte le cayó un poquito del aceite o de la grasita de los tacos que se comieron, ¿ok? Que estaban grasosos, eso sí, entre más grasosos saben más buenos, dicen unos. A mí no me gustan muy grasosos, pero tenían grasa, entonces saltó la grasa y manchó el vidrio. Si ustedes pusieran ahí una gotita de agua, la gotita pero se mantendría juntitita porque la grasa le vale gorro el agua. No la quiere jalar, ellos son felices solitos. Su energía superficial es bajísima, ¿de acuerdo? Pero el vidrio que quedó limpiecito, bonito, tranquilo, si yo pongo una gotita de agua ahí, ¡brum!, se desparrama, porque el vidrio per se limpio tiene mucha energía superficial y entonces va a jalar a esos átomos para que los cubran, ¿de acuerdo? Y no ser el átomo último, sino que todos tienden a jalar hacia el centro. Esto genera una batalla muy fuerte entre los líquidos y los sólidos. Y entonces, siempre va a haber un ganador, o la energía superficial del sólido o la tensión superficial del líquido, ¿de acuerdo?
Y los siguientes fenómenos que vamos a ver van a ser relacionados con esto. Aquí en el video, aquí no importa mucho si no se oye, porque lo que necesito es que vean. SLA Active es una superficie, una capa de protección que le colocan a los implantes. Este es solo SLA y esta es SLA Active, ¿de acuerdo? Vean cómo la misma gotita de agua en uno se mantiene completamente unido. Le voy a poner pausa. Ay, tantito más atrás. En uno se mantiene completamente unido y en el otro se desparrama. ¿Quién gana aquí? ¿La tensión superficial o la energía superficial? Ahí en La la energía primera La opción. energía superficial. No sé. ¿Quién gana? ¿Que se desparrame o que se mantenga unido? Que se mantenga unida, ¿no? El agua. Tiene unido Tensión superficial. el líquido, entonces gana la tensión superficial. Y acá en el Active, como la gotita no logra mantenerse activa, gana la energía superficial del sólido porque hace que ¡pum! Se desparrame por todos lados. La jalan a fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verlo aquí otra vez. Gana tensión superficial y gana la energía superficial, ¿de acuerdo? ¿Y por qué nos importa esto? Porque cuando coloquemos el implante, lo que queremos es que el organismo lo empiece a reconocer como uno solo de forma inmediata. Si se mantiene así separado, pues va a tardar mucho más tiempo en decir, ah, sí, lo reconozco, lo integro, ¿de acuerdo? En cambio, si se mantiene activo, vean cómo va apenas subiendo lentamente. Mientras que en el Active sube rápidamente y entonces nos permite que sea más fácilmente reconocido y más rápidamente reconocido por el organismo y es más fácil que se integre. Cuando nosotros pongamos una resina, también queremos que el adhesivo que la va a pegar al diente penetre fácilmente en los túbulos dentinarios. Si gana la tensión superficial y la energía es bajísima, no lo vamos a lograr. Necesitamos que haya alta energía superficial en el diente y que el adhesivo sea muy fluido para que lo absorba rápidamente. ¿De acuerdo? ¿Nos quedan claros estos dos conceptos? Me causa un poco de conflicto el tensión y energía superficial, ¿o cómo es? ¿Cuál sería la diferencia entre la energía superficial y la tensión superficial? Los dos son lo mismito, solo que uno es en sólido y el otro es en líquido. Ningún átomo quiere ser el de la periferia, todos quieren ser el del centro. Entonces, en el líquido es muy fácil porque como quiero ser el del centro, me vuelvo esfera. Pero el sólido no puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al caer un líquido encima de él, si yo pongo otro sólido, dos cristales que yo ponga juntos se van a desplazar y no pasa nada. Pero si yo pongo un líquido, el líquido puede que gane la tensión y se mantenga redondito, o gane la energía superficial y le diga, en cuanto cae, se desparrama, para que esta capa de átomos sea la que lo recubre y entonces ya estos no sean los últimos. Entonces, es la atracción de los átomos de la periferia hacia el centro. Así apréndanselo. Uno en el sólido y el otro en el líquido. ¿De acuerdo? Nadie quiere ser el de la orillita. En los líquidos es más sencillo. En los sólidos no es tan fácil. Un líquido con mucha
tensión superficial es el mercurio, ¿de acuerdo? Yo pongo una gotita de mercurio en la mesa y ¡pum! Se mantiene panzoncita. Pongo una gotita de agua y ¡pum! Se desparrama, ¿ok? Los materiales sólidos van a ayudar para que ésta se mantenga completamente esférica o se desparrame. Por ejemplo, yo tengo un sartén de un caso de cobre y creo que así lo comentamos, ¿no? Y quiero hacerme un huevo estrellado. Necesito ponerle hartos chorros de montones de aceite para que el huevo no se quede pegado en el sartén, ¿cierto? Entonces quiere decir que mi sartén, mi caso de cobre, tiene harta energía superficial. Todo lo que lo toque, lo va a querer jalar. Le pongo el aceite para que sea un aislante, un separador, y entonces mi huevito se cocine, pero no se pegue en el sartén. ¿Voy bien? Tiene mucha energía superficial. Pero tengo también un sartén de teflón. Y el sartén de teflón tiene 0 energía superficial, lo cual significa que yo puedo freír mi huevo, hacer un huevito estrellado ahí perfectamente bien, con 2 gotitas de aceite, es suficiente, no necesito más, porque al sartén de teflón le vale, tiene poquitita energía superficial, ¿de acuerdo? Así está hecho. ¿Se acuerdan que de pronto en la primaria decían, este tiene cerebro de teflón, nada se le pega? Pues hoy diríamos, este tiene un cerebro con muy baja energía superficial, nada se le pega, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctora. Gracias. Lo que buscamos nosotros en un diente para tener adhesión, que se pegue la resina, es que la superficie tenga alta energía superficial para que, bueno, vamos a ponerla así, esto, cada uno es un túbulo, ¿de acuerdo? Alta energía superficial para que en cuanto venga el líquido, le haga y llene todos esos espacios. Y cuando endurezca, ya no se pueda zafar, ¿de acuerdo? Ahorita, conforme avancemos un poquito, a ver si queda más claro. Ok. Como hay ocasiones que los materiales que queremos que tengan mucha energía superficial tienen muy poquita, lo que usamos son agentes tensoactivos o detergentes. Los agentes tensoactivos lo que hacen es ayudarme a modificar esa tensión superficial, a hacer que se modifique y entonces fluya fácilmente, ¿de acuerdo? O puedo utilizar un agente detergente. Los agentes detergentes tienen un lado polar y un lado no polar, la molécula. Entonces, del lado que es polar, se unen al agua, y del lado que es no polar, se unen a la grasa, a la suciedad, ¿de acuerdo? Yo tengo una playera que se ensució de mole, y entonces la parte del detergente afín con el mole se va a unir, y cuando llegue el agua, se va a unir al agua. Y cuando yo le diga a mi lavadora que exprimamos, el agua le va a decir, ya me tengo que ir, y le va a decir, pero yo no puedo soltarte, y el mole le va a decir, y yo no puedo soltarte tampoco a ti, y entonces se van a ir todos juntos. Así es como lava un detergente, ¿de acuerdo? Hace muchos años había una campaña en donde decía, salvo te salva porque quita rápidamente la grasa, y salvo salva a los animales. En todas las zonas en donde había derrames petroleros, la fauna se veía perjudicada porque eran recubiertos por el petróleo, que es sumamente viscoso, y entonces les tapaban los vías aéreas y no podían respirar. Lo que hacían es que salvo, por cada bolsita que comprabas, donaba $1 para que
o el equivalente a un peso en producto, para que rápido los bañaran con detergente, los enjuagaran, y así como iba saliendo el agua, iba saliendo el petróleo, porque se unía el agua al detergente, el detergente al petróleo, y cuando los enjuagos se iban todos, ¿de acuerdo? Entonces, los modificadores de esta tensión superficial o de esta energía superficial, depende a quién, dónde actúen, los agentes tensoactivos van a actuar obviamente en la tensión superficial, y los detergentes van a dejar limpia la superficie para que entonces quede con alta energía superficial. ¿Voy bien? ¿Sí me explico? Sí. Ok. Entonces, es que esta clase se las dio la doctora Yoshi, ¿verdad? Creo que sí. 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 Bueno, entonces les voy a contar esta historia. ¿Los patos saben nadar? No, porque no fueron a clases de natación. Ellos solo saben Solo que... saben flotar. A ver, sí, Carlos, dime. Que saben flotar. Saben flotar, pero no saben nadar. Ellos saben que nada más se meten al agua, meten sus patitas en sus plumas, entre sus plumas, y flotan. ¿Por qué van a flotar? Cuéntenme. Porque sus plumas tienen grasita, y la grasita ya quedamos que es cero energía superficial, entonces no quiere que se humecten, le da exactamente igual y no se mojan, y entonces no se hunden los patos. Si yo llego al lago de Chapultepec y le echo un camión de Salvo, de Fab, de Roma, de más color, voy a afectar esa energía superficial de sus plumas. Y de ser cero, la voy a dejar súper al máximo. Y entonces, ¿qué le va a pasar a los patos? Se van a hundir, porque ya no flotan, ¿de acuerdo? Y justo, si su propiedad de flotar se la da la grasita de sus plumas, y yo estoy rompiendo esa energía superficial y la estoy haciendo altísima, entonces se van a humectar y se van a hundir, porque no saben nadar, saben flotar, ¿de acuerdo? Entonces, si mañana ya me entero en el noticiero que los patos del lago de Chapultepec se murieron porque se ahogaron, tengo una lista de 40 sospechosos. Ok. Bueno. Capilaridad es otra propiedad de los líquidos, de fluir a través de tubos estrechos, ¿de acuerdo? Así es como se alimentan las plantitas. Las raíces tienen tubitos que jalan el agua y por capilaridad llegan hasta el punto más externo de las hojitas y humectan toda nuestra plantita. Seguramente muchos en la primaria o en el kinder llevaron su florecita blanca, su vasito y su pintura vegetal. Llenaron el vasito con agua, le echaron 1 o 2 gotitas de pintura vegetal, al tallito lo partieron en 4 para que fuera más fácil y pusieron su florecita blanca. Al final del día, esa florecita por capilaridad jaló el agua, pero como no era transparente, sino era color rosa, azul, rojo, en mi caso morada, pues entonces la florecita blanca se transformó en el color de la tintura, ¿no? Porque por capilaridad lo absorbió. Lo mismo vamos a hacer nosotros. Los túbulos dentinarios son tubos muy estrechos, a través de los cuales vamos a hacer pasar un líquido, que es el adhesivo. Y entonces, en esta microfotografía lo que hicieron fue ya deshacerse de la parte orgánica, vamos a decirlo, desaparecieron el calcio del diente, ¿de acuerdo? Toda la dentina. Y entonces, lo único que nos quedaron fueron los tubitos de esa resina que quedó ya endurecida. Y vemos cómo por capilaridad entró en todos y cada uno de los túbulos dentinarios, ¿de acuerdo?
Eso es lo que nosotros vamos a querer hacer. Cohesión, por su parte, es la unión de átomos o moléculas de la misma naturaleza. Si yo dejo caer una gota de agua en un balde con agua, no voy a ver quién es mi gotita, sino que cuando caiga voy a ver un bonche de agua. Ya no voy a ver cuál es cuál, porque por cohesión se unieron. Si yo pongo 2 gotitas de mercurio juntos, no se van a ver así nunca. Se van a ver así, como esta que seguramente eran 2 gotitas, entraron en íntimo contacto y ¡puc!, se volvieron una sola gota. ¿Ven cómo este tiene alta tensión superficial? Porque se mantiene perfectamente bien en esferita. Ok. La adhesión es la unión de sustratos diferentes. Aquí no es agua con agua, mercurio con mercurio. Aquí es mi hoja de papel y utilizo a mi amigo. ¿Sí conocen a mi amigo? ¿Alguien lo conoce? ¿Sabe cómo se llama? Es un príncipe, Albrit. Y el otro es un príncipe. No, ojalá hubiera sido mi amigo, pero no. Wow. Ya además ya está feo. Esa foto es de cuando estaba guapo. Bueno, el lápiz adhesivo Prit, ese es su nombre real, ¿de acuerdo? Nosotros le decimos Prit porque somos una bola de igualados, pero se llama lápiz adhesivo Prit. Entonces, para unir mi hoja en el kinder, para unir mi hoja que recorté de la revista con la hoja de mi cuaderno, no le hacía y pegaba. Agarraba mi Prit, le ponía un adhesivo para que llevara a cabo la adhesión y uniera 2 sustratos diferentes que son hoja de papel y hoja de revista a través de un adhesivo y quedaban pegados, ¿de acuerdo? Eso es adhesión. Ahora, tenemos materiales que son maravillosos, como estos que nos dan en la carnicería, ¿no? Que es un polímero, un plástico autoadherente, que se pega él solito a la charolita de la carne. No necesita un adhesivo, pero esos son materiales muy específicos, ¿de acuerdo? Entonces, por lo general, para que haya adhesión, necesito que los 2 sustratos que son diferentes lleven en medio un adhesivo, ¿de acuerdo? Cuando hago el sándwich para Santiago, yo pongo el pan Bimbo y pongo el jamón. Si yo se lo mando así, se escurre porque no tienen unión, están separados. Pero si yo le pongo mayonesa y luego el jamón, quedan adheridos, quedan pegados, ¿de acuerdo? Entonces, adhesión es la unión de 2 sustratos de diferente naturaleza mediante un adhesivo. Y ese adhesivo puede ser un Prit, puede ser un resistol, o en nuestro caso puede ser un cemento que me ayude a pegar la carilla o la restauración al diente, ¿de acuerdo? ¿Qué es una carilla? Bueno, yo creo que si lo saben, es como una máscara para el diente. Mi diente está todo chundo feo, le pongo una carilla enfrente, le pego una carilla y se ve maravilloso porque esa carilla está hecha de un color parejito, blanquito, casi blanco Whirlpool, para que mi paciente esté bien contento, ¿de acuerdo? Esa es adhesión. Ahora, para que haya una buena adhesión, debe haber muy buen mojamiento o humectación, ¿de acuerdo? Yo tengo un vidrio. El vidrio tiene grasa de este lado y está completamente limpio de este otro. Entonces, del lado que tiene grasa y está cochino, las esferitas de agua se mantienen juntas. Porque, ¿qué dijimos? La grasa tiene alta o baja energía superficial. Baja energía. Baja. Baja, por eso flotaban los patos, ¿no? Porque tenían grasita. Entonces, las gotitas se mantienen juntas porque gana la tensión superficial, ¿ok?
Yo no quiero esto en mi diente. Quiero que mi diente tenga limpieza de la superficie. Que tenga sería ideal que fuera irregular, porque en irregular, al ser sube y baja, sube y baja, sube y baja, en un mismo espacio, en una misma longitud, tengo mayor superficie en donde adherirme, porque cada piquito de subida y cada piquito de bajada es más superficie en donde unirme. ¿Sí me explico en eso? Déjenme. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Déjenme. Voy a compartir mi pantalla completa para que quede bien. Okay. Si yo tengo una superficie recta, voy a ponerla así más gorda para que se vea. Mide 2 micras, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo una que es chale, esa va a estar muy buena. Ya sé, la voy a hacer mejor con mis plumoncitos mágicos. Si yo tengo una... ¿Con cuál es? ¿No? Si yo tengo una que va de arriba para abajo, 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 aquí tengo mayor superficie porque cada piquito es mayor en superficie que esta. Si yo esta verde la estirara, seguramente sería como de este tamaño. Vean qué derechita me voy. ¿De acuerdo? Tendría mayor longitud, mayor cantidad de superficie. Entonces, yo busco que tenga una superficie irregular para que tenga mayor cantidad de superficie. Esta superficie irregular nos la da el ácido grabador. A quien le hayan puesto resinas, se acordará que le pusieron un gelecito entre azul y verde, que si lo llegaron a probar, sabía limón. Ese es un ácido que lo que hace es limpiar la superficie y además volverla rugosa para que pueda cumplir con estas dos propiedades. Y además el adhesivo que yo voy a poner en mi diente necesita ser súper fluido y tener muy baja tensión superficial. Si tiene mucha, se hace bola, ¿no? Se hace esfera. Si tiene poca, ¡puf!, se desparrama fácilmente. Entonces yo necesito que tenga baja tensión superficial el adhesivo para que moje todo. Si yo me mojo la mano y me echo así el agua, me salpico y me medio mojo, ¿de acuerdo? Pero si yo voy y me pongo ahí en el Six Flags, junto al lado del Aquaman, o no sé cómo se llama esta cosa, justo aterrizan todos, ¿me voy a humectar poquito o me voy a humectar muchísimo? Se va a humectar muchísimo. ¿No? Va a haber muchísima humectación porque toda voy a acabar empapada, ¿sale? Eso es lo que buscamos en nuestra dentina, que acabe empapada, súper impregnada del adhesivo. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito que esté limpio, que esté rugoso y que mi adhesivo sea súper fluido y que tenga bajísima tensión superficial para que moje todo. Si yo voy y me paro ahí con un impermeable, llega el agua y así como llega, se va, porque mi impermeable tiene teflón y el teflón tiene 0 energía superficial y entonces el agua se va a escurrir. ¿Me voy a humectar? No. Voy a agarrar mi impermeable, lo sacudo, lo guardo y santo remedio. Ya no me empapé, ¿de acuerdo?
Entonces, humectación es la capacidad de los materiales para humectar, mojar, empapar una superficie, para cubrir una superficie. Y entonces, si medimos, aquí tengo mayor humectación y aquí tengo muy poquita humectación, porque solo es la base de cada esferita la que tendría que ir sumando, sumando, sumando. Aquí hay muy poquita humectación y aquí hay un chorro, hartos montones. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ahora, déjenme. Doctora, entonces, cuando hay mayor mojamiento, ¿hay mayor adhesión? Cuando hay mayor mojamiento, hay mayor adhesión, justamente. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a unir, ya que estamos en esto. Cuando hay mucho mojamiento, la adhesión es mayor. Gana la energía superficial, pierde la tensión superficial. El material no tiene que ser viscoso, tiene que ser muy fluido. Y por capilaridad va a unirse. ¿De acuerdo? ¿Vamos hilando bien todos los términos? Y Ok. por decir, cuando te ponen resina, si es la resina para ponerla, no tienes que, en este caso en la boca, ¿qué pasa si tiene contacto con la saliva o la sangre? ¿Cómo afecta? ¿Afecta la humectación? ¿Hay mayor humectación o cómo? La saliva y la sangre son coloides. Entonces lo que hacen es bloquear, obstruir, como si fuera grasita. Y entonces no dejan que haya buena adhesión. Por eso, cuando veamos la clase de adhesión, de adhesivos, que se las debo, pero sí se las voy a dar. Cuando veamos adhesión dental, vamos a ver que es indispensable que siempre que voy a colocar una resina, un cemento a base de resinas o un sellador, tengo que hacer aislamiento absoluto, cubrir los dientes con un hule y envolver toda la boca casi y solo dejar salidos los dientecitos para que ese hule genere una barrera entre la sangre, la saliva y la lengua metiche de mi paciente. Y entonces, aunque mi paciente respire por la boca, ese vapor que despide ya no va a estar en contacto con mi diente. ¿Ok? Siempre que yo vaya a hacer adhesión, debo aislar, hacer un aislamiento absoluto. ¿Ok? Ok, doctora, muchas gracias. Va. Ok. Entonces, ay, ahora no voy a poder borrar eso. Ok. Pero como el que yo diga que tiene mucha tensión, poca tensión, baja tensión, no significa nada, lo que necesito es tener una medición. Así como yo no puedo decir está frío o está caliente o está tibio, necesito una medición con un termómetro. Aquí lo que usamos es un aparato que me deja ver la sombra del material, ¿de acuerdo? Entonces yo veo la sombra de la gota y voy a trazar una línea entre la base. Voy a tener que volver a usar pero ahora soy muy lista, voy a usar esta. Entre la base, en donde está mi material, y voy a intentar que una línea tangente toque lo más posible de esta sombra de líquido. Y entonces lo que obtengo es un ángulo. Este ángulo, entre más obtuso sea, más grande sea, significa que es más viscoso. Tiene muy poquita humectación, ¿de acuerdo? Porque se mantiene juntito, se mantiene en bolita. Si la línea fuera
más, más acostadita, significaría que esta gota no se mantuvo así, sino que se desparramó. Y si se desparramó, el ángulo es más chiquito, pero significa que tuvo mucho mojamiento, ¿de acuerdo? Se despanzurró mucho sobre la superficie. ¿Voy bien? Sí, doctora. Ok. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. El ejemplo rosa y el ejemplo azul. Díganme, ¿cuál tiene mayor, mayor ángulo de contacto? ¿El rojo o el azul? El azul. Rojo, ¿no? El rojo. Yo digo que el rojo. El rojo. Pues yo no sé a ustedes, pero a mí mi maestra de matemáticas me dijo que 117 grados es más grande que 72. Eso quiere decir que este tiene un ángulo más grande. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el ángulo es más obtuso y entonces es más grande y significa que esta gotita no se despanzurró, ganó la tensión superficial. Y en el azul ganó la energía superficial, hizo que hubiera más mojamiento y entonces el ángulo es más chiquito. ¿Vamos bien? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Si tienen cuaderno, apúntenlo porque esto les va a ayudar a repasar. Si yo tengo tensión superficial, energía superficial, capilaridad, viscosidad, adhesión, mojamiento y ángulo de contacto, me van a decir con un más o con un menos quién gana de cada lado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Pero aquí no hay... Bueno, vamos a ponerle palomita. Tensión superficial, ¿en cuál gana? ¿En el azul o en el rosa? En el rosa. En el rosa. El rosa. Muy bien. Energía superficial, ¿en cuál gana? ¿En el azul o en el rosa? En En el el azul. azul. ¿Cuál de estas dos gotitas es más fácil que fluya por capilaridad? El azul. Azul. ¿Cuál de las dos creen que tenga mayor viscosidad? La rosa. El rosa. La rosa. La rosa. ¿En cuál voy a tener mayor adhesión? El azul. 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 ¿En cuál voy a tener más mojamiento? El azul. En el azul. ¿Y en cuál voy a tener mayor ángulo de contacto? El rosa. La rosa. La rosa. ¿Ok? Si alguien no tiene estos mismos resultados, no se preocupe, me dice o a la doctora Yoshi nos manda un mensajito en privado y le damos un repaso, ¿de acuerdo? Pero Maestra, yo no entendí muy bien qué es el ángulo de contacto. el ángulo de contacto es la línea, en este caso lo vamos a hacer imaginaria, que hay entre la base, es decir, donde está descansando mi gotita, y una línea que voy a trazar intentando tocar lo más posible de mi gota, ¿de acuerdo? Ay, es que de este lado no veo. De mi gota, ¿de acuerdo? Si toca mucho, me va a hacer un ángulo obtuso. Y si el ángulo es muy grande, entonces, pues en este caso tiene una medida de 117. Si es muy chiquito, va a tener en este caso 72. Este ángulo de contacto que se forma a través de la superficie y el líquido me va a ayudar a entender qué tanto mojamiento hay. Hay un mojamiento de 72 grados. Hay un mojamiento de 117 grados. Entre más grande sea el número, menos mojamiento hay.
Entre más chiquito sea el número, mayor mojamiento va a haber. ¿Sí queda más claro, Fer? Sí, ya ahora sí, muchas gracias. Ok. Si no, de verdad nos dicen y buscamos otra forma de explicarlo. Ok. Bueno, aquí tenemos 3 diferentes materiales. Se llaman ionómeros de vidrio. Ya los estuvimos viendo. Esta cucharita corresponde esta gotita para que la humecte y tengamos una masita. A esta cucharada le corresponden 2 gotas y tenemos nuestra mezcla al final. A esta cuchara o esta porción de cemento, de polvo, le corresponden estas 2 gotitas. Quiero que me digan, que las vean y las analicen. Analicen todas las propiedades que estuvimos viendo ahorita y díganme cuál gota es más factible que humedezca o en qué material es más factible que el líquido humedezca fácilmente al polvo. En Ivoclar Vivadent, en 3MSP o en GC. Según Ivoclar. Claro. En Ivoclar, porque tiene menor tensión superficial, entonces ahí estamos viendo cómo se desparrama la gota, tiene muy poquita tensión superficial y va a humectar fácilmente al polvo, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, este es un bolón, pero necesita 2 gotas. Esta es casi lo mismo que esta, pero también necesita 2 gotas porque estas no son capaces de humectar una sola a todo el polvo. En cambio, esta, una sola gotita, lo va a humectar perfectamente bien. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, lo que yo voy a hacer es que en mi dentina voy a colocar o en mi esmalte, voy a colocar un ácido grabador que me va a dejar limpia la superficie y me la va a dejar rugosa. Me va a dejar todos los túbulos dentinarios expuestos. Y entonces cuando venga mi adhesivo, va a penetrar por capilaridad y va a lograr hacer columnas de adhesivo. Estas columnas, pues obviamente del inglés, se llaman tags. Estos tags son los que hacen que se ancle la resina al diente. Si yo pusiera la resina solita es tan viscosa que no va a entrar. Entonces lo que uso es un adhesivo. El fabricante es muy listo. El adhesivo es la misma resina, solo que es súper fluida. Y entonces cuando llega la resina se pega al adhesivo porque son hermanas, solo que una es fluida y la otra es pesada. ¿De acuerdo? Entonces logran una unión íntima perfectísima y también lo logran con la estructura a la que van a llegar. Antes decíamos que solo se mantenía por traba mecánica, porque si se dan cuenta, los túbulos no son rectos, sino que se van entrelazando. Y en la otra vimos, vean cómo tiene hasta pelitos, ¿no? Y en la otra vimos cómo hay un túbulo que va por aquí, choca con otro y se unen, ¿no? Entonces, no son regulares. Decíamos que se mantenía ahí porque se anclaba, porque se retenía, porque se atoraban, ¿de acuerdo? Hoy sabemos que también ya tienen unión con las fibras colágenas que hay en la dentina. Entonces, la unión se vuelve mucho más fuerte, mucho más estable. Aquí tenemos otra vez el ejercicio. Ahora, cada quien trate de hacerlo para que puedan, para que les quede más claro. ¿En cuál de las 2 gotas hay mayor tensión superficial? ¿En cuál gana la energía superficial? ¿En cuál gana la capilaridad? ¿En cuál la viscosidad, la adhesión, el mojamiento y el ángulo de contacto? ¿Puedes repetirlo, perdón? Hagan otra vez el ejercicio, ahora solitos, sin que yo les diga cuál es en cuál.
El derecho. La derecha. El primero es el derecho. Es positivo. Ok. Aquí gana la atención acá, Carlos. Sí. 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 Entonces, lo que quería es que... Ok, no tengo más menos, pero vamos a ponerle... Aquí gana este. Hoy. Luego. Ah, es que no se veía. Ok. Aquí gana este, pero ¿por qué se ve en ese color? ¿No me va a dejar otro? No. Ok. Aquí, la energía superficial, ¿en cuál? Izquierda. En la izquierda. En el de la izquierda, ok. ¿Cuál va a ser más fácil que fluya por capilaridad? En la izquierda. En la izquierda. Por viscosidad, ¿cuál es más viscoso? El derecho. Derecho. La derecha. ¿Cuál tiene mayor adhesión? Izquierda. La Izquierda. izquierda. ¿Cuál va a tener mayor mojamiento? Izquierda. 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 A ver, dime cuál tiene mayor ángulo de contacto. ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha. Derecha, Derecha. ¿de acuerdo? Doctora, ¿podría explicar otra vez? Es que no me queda claro lo del ángulo de contacto, sinceramente no. Ok. El ángulo de contacto solo es una medida para que yo no diga es mucho o es poco, ¿de acuerdo? Está muy despanzurrado, está muy panzón. Y entonces lo que hace es generar justamente una angulación, la cual me es más fácil entender. Oh, no, esperen. La cual me hace más fácil entender que de este vértice sale la gotita. En este ejercicio saldría de aquí. Vamos a ponerla roja. Y entonces me doy cuenta que este ángulo es muy chiquito. En este caso ha de ser de unos 30 grados. ¿De acuerdo? Sí. Muy poquito. Entonces aquí yo ya no digo está despanzurrado o está chiquito, digo, es un ángulo de contacto de 30 grados. Y de inmediato mi cerebro dice, 30 grados es un ángulo agudo, entonces hay mucho despanzurramiento de la gota y entonces hay mucho mojamiento. Ujú. En esta otra, el ángulo ha de ser como si aquí son 90, como de 120, más o menos. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando yo digo tengo un ángulo de contacto de 120, mi cerebro dice, ok, es un ángulo obtuso. Eso quiere decir que la gota se mantuvo muy junta, tiene mucha tensión superficial y por lo tanto hay poquito mojamiento. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo de contacto solo es una medida que nos ayuda para que tengamos claro qué tanto mojamiento va o no va a haber. Ah, ya sí, ya entendí. Ya lo entendí. Ok, ¿sale? Sí, Ok. gracias. Bueno. Si de todas formas al ratito otra vez tienen problema, lo volvemos a repetir. Estas serían las respuestas correctas, ¿de acuerdo? Háganle el screenshot o yo qué sé, la fotito, para que lo tengan y les sea más fácil repasar. Ok. Ahora vamos a ver, bueno, me voy a regresar para que vean que ya avanzamos en los temas. Vamos a ver los tipos de unión. Y de tipo de unión tenemos unión física y unión química. La unión física es esa que se va a dar por medios mecánicos. El velcro, suavecito, se atora en el velcro rugosito, ¿de acuerdo? Estos bracitos son unas cerraduras para que la pongan en la ventana y entonces ya no se puede abrir. La ventana es como un tope. Se mantiene ahí por una traba mecánica. O los cinturones de seguridad. Está la cajita y está la parte del cinturoncito. Y aquí tienen un agujerito. Tienen un agujerito porque en la cajita, cuando entra el agujerito, ¡cluc!,
un ganchito lo atora y entonces ya no se zafa, se atoró por traba mecánica, ¿de acuerdo? Cuando yo oprimo el botoncito rojo, lo que hace es que el ganchito ¡tuc! Se levanta y entonces puede salir el eslaboncito de mi cinturón. ¿Ya vieron preparación de amalgamas, de cavidades para amalgama en restauradora? Creo que sí, doctora. Creo que sí. Carlos, ¿qué pasó? Bueno, nosotros no vamos a hacer una cavidad con ángulos rectos, porque la amalgama no tiene adhesión. Necesitamos que la base sea más ancha que la tapa. Esa es la parte que va a ir a dar a la boca, ¿de acuerdo? Esta es la parte que va a ir a dar a la pulpa. Necesitamos que la base sea más ancha, vamos a hacerle así, que la superficie, que la tapa, no sé. Entonces, aquí, cuando cristalice la amalgama, no va a poder salir porque es más chiquita la salida que la base. Y entonces se retiene por una traba mecánica o por una unión mecánica. Aquí en la amalgama no va a haber un botoncito rojo que le diga, ah, sí, me abro, y ¡puf! Salga, sino que se mantiene ahí, la aprisiono, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro adhesivo, regresemos al tema de los adhesivos, se va a quedar anclado por medios mecánicos, porque como el túbulo dentinario no es recto, sino que es, no es recto, sino que es curvo, y luego viene otro, y y se unen, y luego se vuelven uno solo. Entonces aquí hay traba mecánica. No hay cómo se regrese porque ya esta vuelta impide que salga. En cambio en pues entra y sale, ¿no? Facilito. ¿De acuerdo? Entonces, traba mecánica, unión mecánica son medios mecánicos para retener o mantener dos cuerpos unidos. Muy bien, ¿queda claro? Sí, doctora. Ok. Y la unión química es también llamada adhesión específica. Y aquí sí hay una combinación entre los componentes. Es una unión química, entonces debe haber compartición de electrones. La resina se une al diente por una molécula bifuncional que tiene unión al calcio y que tiene unión a la resina. Al calcio porque estas patitas atrapan al calcio y entonces se quedan pegados al diente. Y esta antenita tiene unión química con la resina y entonces se une químicamente y ya no hay forma de que lo rompa, porque no es una unión secundaria que rompa fácilmente, es una unión primaria, ¿se acuerdan? Enlaces primarios, químicos, fuertes o interatómicos. Entonces, aquí las uniones son químicas, son fuertes y hacen que se mantengan unidos a través de esta molécula bifuncional. ¿Por qué es bifuncional? Porque se une a un material cerámico y a un material polimérico. ¿Muy bien? Entonces, es bifuncional porque tiene dos formas de actuar. Hacia un lado con un enlace iónico con los cerámicos y en el otro extremo un enlace covalente con los polímeros. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Y finalmente, este proceso en el cual esta patita atrapó calcio es quelación, que es
la propiedad de los materiales de atrapar iones metálicos. Y el calcio es un ion metálico. No nada más pasa aquí, pasa en todos lados, ¿de acuerdo? Cuando yo me corto y me sale sangre, me pongo agua oxigenada para que haga quelación, ¿de acuerdo? Para que no sé si sea el ejemplo correcto. Espérenme. Cuando yo voy a unir dos partes de una tacita, ¿de acuerdo? Que se me rompió, o no quiero que le roben la antena a mi carro, porque es de las que se rotan, le pongo cola loca, pero también le pongo, ¿qué le pongo? Bicarbonato, ¿de acuerdo? Para que entonces, cuando polimerice el cola loca, atrape esos iones calcio y ya no haya forma de que retiren mi antena, porque la unión es mucho más fuerte. No solo hubo adhesión, sino que hubo adhesión y quelación. Entonces, la quelación fue la capacidad de ese polímero de atrapar los iones metálicos que habían en el bicarbonato de sodio. El sodio es metálico y entonces lo atrapa y se vuelve una unión muy fuerte y muy duradera. ¿Muy bien? ¿Queda claro? Pero el ejemplo pues más claro para nosotros como dentistas pues sería aquí, ¿no? En que esta molécula bifuncional atrapa el metal que hay en el diente, que es el calcio, y entonces quedan unidos. Y hay quelación. ¿Muy bien? Sí, doctora, ¿podría repetir la definición de quelación, por favor? La capacidad de un material de atrapar iones metálicos. Sí, doctora, gracias. Ok. Bueno. Y hasta aquí se acaba nuestro repaso. Tenemos el tiempo exacto para que podamos jugar. Entonces, lo que necesito en este momento es que nos digan si hay dudas. ¿Ya no tenemos dudas de este tema por el momento? Yo una última, doctora. Entonces, o sea, por medio de la quelación, logramos la unión química. Ajá, la quelación es una unión química, realmente. La unión química puede darse por muchos métodos, ¿de acuerdo? Pero uno es la quelación. Porque si no tengo iones metálicos, pues no puede haber quelación. Pero si los hay, seguramente fue por quelación que se unieron. Ok. ¿Toda quelación genera una unión química? Sí. ¿Todas las uniones químicas son por quelación? No, porque tenemos unión iónica. Bueno, la iónica sería justo quelación, ¿no? Porque atrapa un ion metálico. Tenemos unión metálica, en donde metal con metal pues se van a unir, pero ahí no hay quelación. Y tenemos unión covalente, en donde tampoco es que realmente haya un atrapamiento ¿de acuerdo? Ajá, entonces la quelación es por enlaces iónicos. Generalmente. Ok. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda que les salga en este momento? Ok. Si después les sale, de verdad nos avisan y con mucho gusto vemos la forma de que les quede clara completamente el concepto. ¡Ay! Les cerré, perdónenme. Les quede claro el concepto. Bueno,
Entonces lo que vamos a hacer es irnos a Kahoot para poder resolver nuestro ejercicio. Déjenme compartirles la pantalla para que se vean y podamos ay Dios mío, ¿cuál es? Ay, aquí dentro. Ok. Ya vi que le moví ayer, le puse que les asignara solito el nickname para que no hubiera malas palabras. Pero como yo sé que ustedes son muy bien portados y eso no va a pasar, vamos. Ya hoy sí pueden poner su nombre. Si no quieren poner su nombre y quieren ponerle algún, ay, ¿esto qué? Algún algún nickname, no se me vino a la mente en español, algún apodo, nada más mándenos el nombre y el apodo a nuestro en WhatsApp privado a la doctora Yoshi y a mí. La idea no es que compitan y que digan, ay, saqué más que fulanito, ay, pero Susanita me ganó, ay, no, o sea, lo que queremos es que sean capaces más bien nosotros, que seamos nosotros capaces de ver qué tal van desempeñándose, qué tantas respuestas tuvieron mal, qué tantas respuestas tuvieron incorrectas. No va a contar, pero nos podemos acercar a ustedes y preguntarles, oye, ¿qué pasó? ¿Te distrajiste o no quedó bien el concepto? Y si no quedó bien el concepto, pues lo volvemos a repetir, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes quieran. Déjenme hablarle a Santiago. Hola. Es que mi hijo me dijo, ¿van a jugar Kahoot, mamá? Y yo, sí. ¿Me avisas cuando vayan a jugar? Sí. Miren, aquí fue donde le puse. Ordenar preguntas al azar, sí. Ordenar respuestas al azar, sí. Y ya con eso estamos hechos. Vámonos. También se vino Grogu a jugar. Ah, ya ven, hasta el Grogu va a jugar. Bueno. ¿Yo también? Mi Santi va a jugar en honor al otro Santi que decidió cambiar de rumbos. ¿Sí? No, tiene 2, un 4 de más, ¿no? Vamos, solo somos 28. Tenemos 40 menos la doctora Yoshi y yo son 38. Y Santi 39. Nos faltan 5. Falta Grogu. Voy a pasar lista aquí. Bueno. ¿Listos? 30. Doctora, dame un momento, por favor, es que no me deja ingresar en mi nombre. Voy. Tampoco me deja entrar, doctora.
Oh, no. Sí pusieron bien el pin porque yo me equivoqué y no me dejaba. A ver, se los dictamos. 7344536. Ah, ya ven, ya. Listo, ya, ya. doctora, gracias. De todas formas nos falta uno. Ah, ya nos sacó a alguien. Es otra alumna. Bueno. ¿Estamos listos? ¿Quiénes nos faltan? Bueno, vamos a empezar para no irnos tan tarde. Ahorita se integran. Al fin y al cabo, pues lo que queremos es nada más que sea de otra forma el repaso. ¿Listos? Tan, 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 tan. Quelación es la capacidad de atrapar iones metálicos. Creo que ya somos todos, ¿no? ¡Sí! Ahora, muy bien. Ahora vamos. Responsable de la resistencia de un líquido. Que un líquido presenta a la penetración, ay Dios mío, de su superficie. Responsable de la resistencia a que un líquido presenta a la penetración de su superficie. Se mantiene juntita, pegada. Ok, tensión superficial. Muy bien, ahí van todos. Entrada de sustancias en la interfaz, restauración diente, microfiltración o percolación. Entrada solamente. Ok. Ay, pues sí era, ¿qué era? Percolación o capilaridad. Microfiltración. No, bueno, hoy sí estoy mal. Densidad es la cantidad de material por unidad de volumen. Sí, es cuántos seres humanos hay en un pedacito de ciudad. ¿Muchos o poquitos? Ahí va, Lorena se mantiene. Se presenta entre átomos o moléculas de la misma naturaleza. Adhesión específica, cohesión, adhesión, traba mecánica. Eso, entró patinando. Cohesión. Acuérdense que adhesión específica es la unión química, adhesión es la unión de sustratos de diferente naturaleza y la traba mecánica nadie la puso, muy bien. Ay, ahora sí bajó Lore. Ok. La humectación se influye por la limpieza de la superficie irregular, tensión superficial del adhesivo. Ya ven, dice Santiago que ni en su salón responden tan rápido como ustedes. Es que tienen unas buenas maestras, hijo.
Ok, claro que sí. Bueno. Ahí van, se mantienen. Te ganaron por tiempo, Dana. Ok. Es una medida de la intensidad a la que se transmite el calor de un cuerpo a otro. Es la medida en la intensidad que se conduce el calor de un cuerpo a otro. Conductividad térmica. Hasta moví el mouse ahí. Fue muy evidente. Ok, ahí van. Ahora resulta que Santi está muy bueno, ¿no? Ay, ajá. No se sabe las tablas, pero ¿qué tal de materiales? Segunda ley de la termodinámica. Tiende al equilibrio de temperaturas entre dos cuerpos que recién entran en contacto, ¿sí o no? ¿Y por qué dices que no soy buena en las tablas? Bueno, es más o menos en las tablas. Es la mejor. Ay, sí, esa es la segunda ley de la termodinámica. Sigo en segundo. Cuando los átomos se sitúan según un patrón tridimensional repetitivo, eso es una... No puedes ganar, no, imagínate qué vergüenza. Que le ganes a mis estudiantes. Cuando los átomos se sitúan según un patrón tridimensional repetitivo, me forman un sólido cristalino, ¿de acuerdo? Esto estaba muy confusa, pero esa era la intención. Si yo digo que los átomos se sitúan según un patrón tridimensional repetitivo, estoy hablando de un sólido cristalino. Si yo digo que los átomos se sitúan sin un patrón, sino como Dios les dio a entender, sería un sólido amorfo. Sigo en segundo. Ya no le voy a soplar. Son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre dos fases. ¿El detergente o el tensoactivo? Hasta el nombre lo dice. Tensoactivo. ¿Por qué no metes en la computadora y con una computadora? Ok. Ya también fui a... Estudio de los fluidos y la deformación de los materiales. ¿Cuál es? Estudia los fluidos y la deformación de los materiales. La reología, ¿de acuerdo? Acuérdense que si dice estudio, es gía, ¿de acuerdo? Ología más bien. Ok. Ahora vamos. El calor es la energía que se transmite de un cuerpo a otro. La energía térmica, ¿de acuerdo? Ahí van. Capacidad de un adhesivo de fluir fácilmente sobre toda la superficie adherente. ¿Qué es? Me sacaron. Oh, no. Cópialo. Siete, 3, 4, 4.
5, 3. 6. Pon el 6 al final. Ah, me falta un 4. Ay, este niño. Ok. Es mojamiento. Este fenómeno es responsable por la propensión que tienen algunos materiales porosos a absorber agua. ¿Cuál será? Viscosidad, reología, tixotropismo, capilaridad. Tuve que poner Santiago porque dice que Santiago estaba en uso. Ok. Pues en el nivel 40, mamá. La unión química de un material a la estructura dentaria, en donde hay compartición de electrones, es... Contesté amarillo. Adhesión específica, traba mecánica, cohesión, adhesión. Ay, mira, se cayó mi... Ay. ¿Dónde están las moronas? Ok, adhesión, ¿de acuerdo? En mi pancita. Después, la atracción de los átomos de la periferia hacia el centro en un sólido es... Yo te lo dije, están en mi pancita. 40 lugares. La energía superficial, porque se da en los sólidos. La disposición tridimensional de puntos coincidentes con las posiciones de átomos o centros de las esferas es la... Aquí sí es la pared. Yo digo que aquí sí es la pared. No voy a quedar en los... Red cristalina. No voy a avanzar en el lugar 45. Son las sustancias que tienen la propiedad química de disolver la suciedad o las impurezas de un objeto. El detergente. Ahí van, ahí van. Yo, mira. Dios, estás de vuelta en el juego. Cambio de longitud por unidad de longitud regional de un material cuando se aumenta 1 grado Celsius su temperatura. ¿Cuál es? Que se llega a hacer con el mouse. Y le dabas la respuesta a todo. Coeficiente de expansión lineal térmico. Vamos, Brenda, también vas de regreso. ¿Verdadero o falso? El ángulo de contacto es formado entre una superficie del sustrato y la línea cortante de la gota de líquido. Falso, porque es una línea que corre paralela a la gota de líquido, no la corta.
Capacidad de conducir electrones de un cuerpo a otro. Conductividad eléctrica, conductividad térmica, coeficiente de expansión lineal térmico o temperatura. También en el nombre llevaba la respuesta, ¿no? Conductividad eléctrica. No me muevo del lugar 40. Pues es que ellos son muy listos y van muy bien. Carecen de un ordenamiento atómico sistemático y regular a distancias atómicas relativamente grandes. Amarillo. Amarillo. Amarillo no. Amarillo no. Mira, Hola, Goku. Hola, Goku. un sólido amorfo porque carece de ordenamiento, ¿de acuerdo? Oye, mamá, no me voy a Ok. poder mover alguna vez de este lugar. Fenómeno por el cual al aplicar una carga a un material se vuelve más fluido. Azul. 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 También lo con dos. Tixotropismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bonito. Logra el anclaje de un sustrato a otro por retención. Se le pique. ¿Quién sabe eso? Pero no le pique. Se picó por accidente. O es que no avanzó. Traba mecánica, muy bien. No. Capacidad de realizar un trabajo. Digo, baby. Yo no te voy a traer a jugar. No. Energía. Ay, energía, ¿ok? Sí, ya avancé del lugar. Aleluya. Propiedad de un fluido que tiende a oponerse a su flujo cuando aun cuando se le aplique una fuerza. Yo puse Se opone al flujo. Viscosidad. Patrón repetitivo básico en los sólidos cristalinos. El ladrillo. Celda unitaria. Acuérdense que red no sería el patrón repetitivo, sino sería la unión de muchos ladrillos, ¿de acuerdo? Promedio de energía cinética en un cuerpo. Temperatura, ¿ok? La conductividad térmica es la forma en la cual pasa ese calor de un cuerpo a otro. Propiedad por la cual se unen dos superficies de sustancias diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas. No me pude evitar que me
pude evitar que me sacara. Es que me dieron un mensajito aceptar y me sacó. Si hubiera dado en cancelar como ahorita, no estaría en esta malísima posición. Una petilla, ya está. Adhesión. Es un comelón. Unión química no necesariamente tienen que ser diferentes, ¿de acuerdo? Entrada y salida de sustancias en la interfaz de la restauración diente. Vas a arrancar los bracitos. Percolación, porque la entrada solamente se llama microfiltración. Avance del lugar. Tan tararán, Lore, muy bien. Tan tararán, muy bien, Frida. Tan tararán, Alma. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que no nos fue tan mal, ¿de acuerdo? Entonces creo que algo estamos haciendo bien. Bueno, pues entonces nuestra clase ha acabado por el día de hoy. ¿Alguien tiene dudas después del ejercicio? No, ya no, doctora, gracias. Bueno, si Yo sí, doctora, creo que me confundí con la diferencia de adhesión y adhesión específica. adhesión es la unión, esa estuvo como mal hechita, porque hay adhesión es la unión de dos superficies de diferente naturaleza. Y aquí en adhesión específica decía, y se mantienen juntas, ¿no? O sea, que no nada más quedan ahí una con la otra, sino que se mantienen juntas. Y esa era la respuesta para adhesión específica, en donde había compartición de electrones. Ah, ok. Sí, Carlos, es así como que yo también creo que estuvo medio mal hecha, pero ya explicada sería así la diferencia. Adhesión es el fenómeno por el cual mantengo dos sustancias de diferente naturaleza, dos superficies de diferente naturaleza unidas. Y la unión, la adhesión específica es la unión química en donde hay compartición de electrones, de átomos, para que entonces realmente haya una unión química. Pero sí estaba como que medio confusa esa. Gracias, doctora. ¿Alguna otra más? Sí, Angie, ponle. Si a alguien se le olvidó, es que Yoshi no estuvo, pero ya partimos nuestra rosca, Yoshi. ¿Está Yoshi? Creo que ya también se salió. Ok, bueno. Entonces ya Fer, que no estaba, pero que sí le salió niño, ya también puso que le salió niño. Ah, no, ahorita lo pongo, pero sí, aquí estoy. Córrele, Fer, ponle, porque el audio. Sí. Más vale. Ok. Ah, no, mira, Dana sí puso. Fer tiene niño. Ok, bueno. Ay, gracias. Pues entonces, nos vemos la próxima semana. La próxima semana los temas para el repaso de lunes son propiedades mecánicas, propiedades ópticas y propiedades físico-químicas. Entonces son muchos temas. La próxima semana sí no creo que nos dé tiempo de hacer un barrido así como lo hicimos estos días, pero procuren ustedes leerlo para que ya nada más lleguemos a resolver dudas, porque además es nuestra clase más chiquita. Entonces llegan y ustedes dan las dudas para que podamos avanzar rápidamente. ¿Sale? Bueno, diles adiós. Bye. 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 Adiós. Adiós. Hasta luego. La próxima semana, chiquillos.
Hasta luego, doctora. Gracias, Doctora. Adiós, doctora. Gracias. Hace mucho, niños. Gracias, Bye, igualmente. cuídese. Bye. Bye, buen fin, Doc. Igualmente, Fer. ¿Dejamos de grabar, doctora? Ah, sí. Ah, ya sé dónde.